están? Bienvenidos al lado oscuro, Magia Tarot. Bueno, aquí te saluda Viri Santino y esperamos que tengas una muy buena noche. Vamos a seguir con el tema del conocimiento de los mundos superiores. Y vamos, que creo que es la tercera clase que estamos llevando sobre este tema. Y vamos a seguir tocando el escalón de la humildad. Es el primer escalón. Las órdenes iniciáticas, sean antroposóficas o sean teosóficas, no admiten personas que no hayan trabajado o ejercitado el nivel de la humildad. Lamentablemente, el tema de la humildad es un tema que nos atañe a todos y nos conlleva a todos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde el ego es el rey y donde nosotros hacemos lo que queremos porque la sociedad nos vende esto. Entonces, lamentablemente, la humildad no va ligada a lo que es un estado económico, sino a un estado espiritual. Y también es un valor moral. Entonces, una persona que no es humilde jamás aceptará una crítica constructiva. No, porque hay críticas destructivas, pero una crítica constructiva que te pueda ayudar a progresar. Entonces, las órdenes iniciáticas siempre han estado trabajando con personas que quieran desarrollar el valor de la humildad en su vida. Es un principio básico para poder desarrollar espiritualidad. Un maestro del oculto nunca perseguirá a un alumno o un aspirante para que éste estudie, simplemente lo dejará seguir su camino porque entenderá que no está preparado. Las personas que no quieren prepararse y se quedan como iniciados es porque no están despiertas. Lamentablemente, así seamos hermanos de senda, hay personas que no están despiertas. Hay personas que se conformaron o también su ego les gana. ¿Por qué? Porque el decir soy tal o cual cosa, me hace más. Y no es así. Verdaderamente, cuando estamos en el periodo iniciático, es cuando más nos debemos preparar para poder profundizar y llegar a ser maestros del oculto. Un maestro del oculto trabaja su mundo interior, no trabaja hacia el exterior. Lamentablemente, la mayoría de la gente trabaja al exterior. ¿Por qué? Porque quiere mostrar logros, quiere mostrar cosas. Pero el maestro del oculto trabaja hacia el mundo de lo interno, en el plano teosófico, y también trabaja en el plano antroposófico hacia su plano mental. Y esas cosas solas se muestran al exterior. No es necesario vivir queriendo proyectar una imagen de algo, de decir soy algo. Eso es verdaderamente una muestra de gran inmadurez. Entonces, tenemos que tener entendimiento de que el maestro del oculto vive trabajando su interior. El verdadero iniciado debe mostrar amor a la devoción. Y es bastante complicado coger el amor a la devoción, el amor a la ritualización. ¿Por qué? Porque conlleva tiempo, ¿no? Entonces, conlleva tiempo de nuestro día, de nuestra vida. Y esto se forma en una disciplina la cual se hace sin una sola excusa. Porque no podemos desconectarnos de nuestra fuente matriz o de nuestra raíz. Entonces, ¿qué es lo que quieres ser y qué es lo que quieres lograr en ese camino? Depende de tu labor como iniciado. Y verdaderamente todos, por más años que tengamos, siempre somos iniciados. O sea, nunca nosotros decimos, ya somos maestros del oculto, porque siempre hay uno que va delante nuestro, que tiene más años aquí, que puede ser nuestro maestro.
Y esto no es cuestión de tiempo ni cuestión de años, es cuestión de trabajo interno, de trabajo del alma, ¿no? Por ejemplo, antiguamente, la gente tenía más tiempo para su espiritualidad, porque vivía menos rápido, ¿no? Por ejemplo, mm, cuando la gente vivía en haciendas, trabajaba del fruto de la tierra, cuando la gente cosechaba y labraba, tenía una evolución espiritual mucho más grande que la nuestra. ¿Por qué? Porque su vida la dedicó, así trabajaban, pero tenían un contacto tan íntimo con la naturaleza que aprendieron a amarla y respetarla, que desarrollaron maestría en ese aspecto. Lamentablemente, con el, el siglo XX, este siglo XXI, dan muestras del desarrollo tecnológico y avance del hombre, lo cual nos ha hecho la vida más fácil tecnológicamente, pero nos aleja de nuestra área espiritual. ¿Por qué? Porque simplemente estamos más conectados a la matriz y nosotros mismos le hemos abierto la puerta al régimen arimánico, que va a entrar sí o sí. ¿Por qué? Porque no quisimos entender. eh, No quisimos entender cuando nos estuvieron enseñando en un principio. No quisimos entender lo que es el camino de Lucifer, no quisimos entender lo que es el camino crístico. Entonces ahora le toca venir al régimen arimánico para hacernos entender y quitarnos quizás de una forma más forzada las vendas que tapan nuestros ojos. Lamentablemente, nosotros mismos creamos esto, que es un sistema, y empezamos a tener el ego tan alto y tan elevado que lamentablemente nosotros mismos descalificamos cualquier tendencia filosófica, teosófica o antroposófica, porque vivimos presos de nuestra propia matriz, vivimos presos en la mentalidad del yo, vivimos presos en el ego, y eso lamentablemente es falta de humildad. Es como decir, yo soy de tal vertiente y la tuya queda completamente descalificada porque no es como la mía. No, no es así. Toda persona tiene su propio desarrollo, su propia evolución y su propio camino. Lamentablemente, cuando nosotros empezamos a tener yoísmo, que es puro ego, es falta de humildad y se cierran puertas. Nadie está libre de eso. Todos podemos caer en eso. Todos podemos ir al punto exacerbado del ego, donde nos consideremos más sabios, más inteligentes, más evolucionados. Pero eso lo consideras tú. De repente tu maestro no lo considera así. Y cuando digo tu maestro, no me estoy refiriendo a un guía físico, sino a un maestro espiritual. En esta época es muy fácil caer en la trampa y tentación del ego. Obviamente, porque todo el tiempo estamos buscando aprobaciones de personas externas. Esto no tiene nada que ver con los factores económicos. Las órdenes iniciáticas muchas veces no van tanto al factor económico. Cuando una persona está despierta, un maestro está obligado a enseñar. Un verdadero maestro del oculto te enseñaría. Y no es cuestión de dinero, es cuestión de disposición. Hay gente que tiene mucho dinero y lamentablemente se le tiene que decir no. Un verdadero maestro no se guía por cuánto te pueda pagar un alumno, sino un verdadero maestro te da la guía, así no le pudieras pagar, porque ve en ti ese potencial, ese sí, con el hago. No se va a tirar a una línea cerrada. Es una persona de mente abierta, no es adyecto. Es una persona que va a contribuir y va a dejar un legado. Entonces,
tengo que aplicar mi humildad y enseñarle. No es fácil, porque uno dice, en esta época se necesita dinero. Y obvio, yo cobro mis clases, pero cuando he visto potencial en alguien, le he enseñado. No tengo por qué decir a quién, pero lo digo. Es necesario ayudar a despertar a las personas. Muchos de nosotros no lo hacemos simple y llanamente porque lamentablemente nosotros estamos encasillados. Lamentablemente, llegar y entrar al campo del ocultismo es muy difícil porque nos hemos centrado solo en pequeñas vertientes de lo que este campo es. Aquí no es si tú practicas zoroastrismo o si tú eres satanista o bueno, tú crees en Ariman o tú crees en Enki o en el Lil o crees en Yahweh. No, porque el ocultismo envuelve todo eso. Es como que tú me digas, bueno, yo creo en Anu. Yo te diría, está bien, yo también. No, yo también creo en Anu. Pero en este momento yo te podría decir que ninguna de ellos está físicamente acá. Lo que está es la conciencia de Anu o la conciencia de Enlil, ¿no? Está. Y eso nadie lo puede negar. La conciencia de Enki está. No, la conciencia, el estado de conciencia, ese es el que está. No, ninguno está físicamente, ellos se fueron. Nosotros estamos aquí. Nosotros podemos conectarnos a través de nuestra evolución espiritual. Pero para eso hay que estudiar, ¿no? Entonces, en determinadas culturas se les conoce así. Pero vamos a ir aprendiendo poco a poco para llegar a conocer quiénes son estos señores, quiénes fueron y quiénes son y cómo hacer la conexión. Pero eso solo te lo van a enseñar en una escuela iniciática y si tú tienes la disposición de abrir tu mente. O sea, no puedes decirme a mí ahorita, o sea, esto y solo esto. Es como cuando hemos sido cristianos y la mayoría hemos salido de ahí, hemos ido evolucionando. Y decimos la Biblia y solo la Biblia. No, apostatamos de ahí y entramos al satanismo y decimos Satanás y solo Satanás. La Biblia es satánica y la Biblia es satánica. Entonces tú te limitas. Pero yo ya te hablé de Enki, de Enlil, de Ahura Mazda, de Angra Mainyu, y ellos existen. Pero ¿cómo vamos a entrar ahí? Teniendo una mente más abierta. Primero tenemos que hacer nuestro viaje al interior. De ahí subir a la mente. De ahí abrirla. Y de ahí permitirnos entrar. ¿No? Porque muchos decimos, pero en esto vamos a tener que estudiar de dónde salimos. A ver, eh, como les dije en algún video, yo no salí del cristianismo. Mis dudas con el Señor Yahvé o Jehová, que para abreviarlo es lo mismo, no Yahvé que Jehová, pero bueno, había corrientes antiguamente, los yaveístas, los elohimistas. Entonces ellos empezaron a decir que es Yahvé, porque se presentó como el yo soy, ¿no? Y después dijeron, no, no podemos pronunciar el nombre de Dios, entonces digámosles Adonai, que significa Señor, ¿no? Porque Él se presentó como el yo soy el que soy. Entonces, ¿qué significa Señor? Y de ahí dijeron que ya no. Juntaron los nombres de Yahvé con Adonai y dijeron Jehová, ¿no? Y bueno, de ahí venían los Elohim, Elohims, que significaban dioses. Pero después dijeron, no, mejor Elohim para que no pluralicemos y Él sea el más alto de todos los dioses, ¿no? Vamos así. Entonces, ¿por qué? Porque cada cultura tenía su Dios. Y sí, tendrías que conocer quién fue este Señor.
para poder entender lo que viene después, ¿no? Porque si tú lo estudiaras de verdad, entenderías que ese libro tiene muchas cosas que han captado de la cultura sumeria, de la cultura persa, y están puestas ahí como si fueran ley, y no lo son, son copias. Bueno, entonces, volviendo a nuestro punto, pero para eso tenemos que dejar atrás nuestro ego. Para eso tenemos que decir, bueno, me voy a sentar, voy a coger mi propio libro, que todos creo que tenemos una Biblia, y estudiarlo y analizarlo y entender. Bueno, es lo que todo maestro del oculto hace. Se lee con conciencia, porque es un libro. No se desecha, no se minimiza, ¿no? Entonces ahí podríamos empezar a entender, podríamos tomar los textos, los pocos que hay de la cultura persa, ¿no? Podríamos empezar a entender y ver cómo son copia tras copia. Y podríamos decir, ¿en qué punto me estoy parando? No, yo siempre le digo esto a las personas, o sea, esto no es un punto de que yo quiero ganarle a alguien, o quiero ser más que alguien, o tengo 35 años haciendo esto, 40, no lo sé. Hay gente que le ha dedicado toda una vida. Hay gente que sigue escribiendo libros a los 90 y tantos años y le dedicó la vida a esto. Entonces, los 30 o 20 o 15 o 40 años que tengas, en esto se hacen nada al lado de esto. ¿Y cómo puedes tener conexión con inteligencias superiores si no has desarrollado la humildad? ¿Cómo puedes desechar las bases fundamentales de una ciencia como es la antroposofía o como otra ciencia que es la teosofía, cuando solamente te basas en un egregor, ya sea el egregor Jesús o el crístico o el egregor Satanás? ¿Por qué es un egregor? Porque en este momento yo te podría decir, no está aquí, ya no está aquí, pero tú conectas con él a través de tus rituales. Y ojo, puedes estar conectando con el egregor y le das mucha fuerza. Es como decir, Jehová ya no está aquí. Pero cuando se junta un grupo de gente a orar, tiene una manifestación y es normal que haya una manifestación porque están utilizando su nombre. Entonces están activando la conciencia del egregor que ellos han creado. Es un egregor colectivo. Entonces, nosotros debemos entender eso. Si hay muchas personas diciendo, salve Satán, están activando el egregor, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar esos puntos y poder tener la suficiente apertura mental y suficiente humildad para decir, necesito seguir siendo enseñado. Cuando una persona no quiere seguir siendo enseñada o no quiere seguir aprendiendo, y es cosa ya de autodidaxis, la gente misma muestra ese ego y no busca, porque cree que con lo poco que aprendió, lo sabe todo. Esas personas lamentablemente nunca encontrarán un desarrollo, ni un progreso, y llevarán al error a otros iniciados. Bueno, con esto damos por terminado el punto y el tema de la humildad. Muy importante, porque nuestro error puede llevar a otros al error. Tengan una bonita noche y ha sido un gusto. Buenas noches.